Estimados estudiantes de la institución educativa Perpetuo Socorro, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes, estudiantes de primer año. Sobre todo, jóvenes, con la bendición de Dios, que nos encontremos bien, todos jóvenes, sobre todo de salud. Y no olvidemos, jóvenes, que todos los días debemos asearnos correctamente las manos. Si salimos a comprar, jóvenes, lavarnos de igual manera correctamente las manos, jóvenes, con agua y jabón. No olvidemos, jóvenes, que si salen a comprar a la calle o salido al mercado, conforme regresan, chicos, el calzado, los zapatos queden afuera. Y se practique lo reglamentario para poder, jóvenes, protegernos y no dejar que el virus o la bacteria, jóvenes, ingrese a nuestro domicilio. Y directamente ir al baño, cambiarnos de ropa, jóvenes, y quitarnos la ropa y tirarnos un baño. Y esa ropa, jóvenes, guardarla en una bolsa aparte. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahora sí, mis estudiantes jóvenes, el día de hoy, jóvenes, tenemos lo que corresponde al tema de la parte del tercer bimestre. Continuamos lo que corresponde a economía. Como el área se conoce con el nombre de geografía y economía, el día de hoy nos vamos a centrar en algo tan importante, que es el famoso conocido con el nombre proceso económico. ¿Recuerdan ustedes, chicos? Mayormente, por ejemplo, ustedes no se darán cuenta cuando, por ejemplo, nosotros vamos al mercado y, por ejemplo, yo he comprado, por decir, un pañuelo. Y yo quisiera saber cómo es que procedió este pañuelo. Este pañuelo, por ejemplo, el pañuelo procede primero que ha tenido que, jóvenes, ir a un sastre, una persona que tenga una maquinaria especial y confeccionar, por ejemplo, los pañuelos. Pero antes de convertirse, chicos, en tela, tenemos que ver lo siguiente. ¿De dónde procede esa tela, jóvenes? A veces esta tela procede del mismo algodón. ¿Y el algodón dónde se encuentra? En los árboles. Y en los árboles o en las plantas de algodón, jóvenes. Y esta planta de algodón no crece por sí sola, sino, jóvenes, tiene que necesitar la intervención de una persona, que es el ser humano. El ser humano aprovecha las tierras para cultivar algodón, y una vez que ya está, jóvenes, en un momento indicado, retira el algodón, jóvenes, mayormente lo guarda en sacos y mayormente utiliza una movilidad para llevarlos a la fábrica. Los vende a la fábrica, jóvenes, y en la fábrica mayormente lo procesan. Y al procesar esta, obtienen las telas. Y la tela va al sastre, jóvenes, y compra esas telas y confecciona, por ejemplo, no solamente pañuelos, sino también confecciona camisas. Ahora sí, todo ese proceso, jóvenes, para poder llegar y yo comprar esa camisa o ese pañuelo, todo ese proceso se conoce con el nombre de procesos económicos. El proceso económico, estudiante. Ahora sí, el tema que vamos a realizar el día de hoy se conoce con el nombre de proceso económico. No olvidemos, en la actualidad, el hombre, para poder sobrevivir, realiza una serie de actividades económicas. El hombre, como el ser humano tiene una serie de necesidades, por decir, si hablamos, desde el primer momento que el hombre aparece sobre la faz de la tierra, el hombre tuvo que tener una serie de necesidades para poder sobrevivir. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes, en el área de historia universal dice que primero el hombre fue, jóvenes, que el hombre primero comenzó a ser recolector. Chicos, se alimentó de las hojas, raíces y posteriormente comenzó a recolectar alimentos, después a cazar, todo ese proceso, jóvenes, y después, jóvenes, entonces, posteriormente, cuando aumentó la población, el hombre se vio obligado. Todas esas son necesidades. Cuando aumentó la población, el hombre tuvo más necesidades. Entonces, cuando el hombre, todas las necesidades humanas, no olvidemos necesidades primarias, secundarias y terciarias, chicos, necesidades. Ahora, todas esas necesidades que realiza el hombre, lo hace principalmente para poder satisfacer sus necesidades. Ahora, si hablamos de esto, mayormente cuando el hombre, para poder satisfacer sus necesidades, el hombre tiene que dedicarse a una serie de actividades económicas. ¿Recuerdan? El hombre fue cazador, fue recolector. Posteriormente se convirtió en agricultor. Después apareció la ganadería. Y después, junto con la ganadería, el pastoreo. Para que tengan una idea, jóvenes, toda esta serie de actividades económicas, inclusive tuvo que realizar el hombre a lo largo de toda su historia. Pero cuando hablamos de actividades económicas, todas las actividades económicas están relacionadas hoy en día con la producción. ¿Qué significa la producción, jóvenes? ¿No se dan cuenta a través de este proceso? El señor que tiene sus vacas retira, jóvenes, mayormente alimenta a sus vacas
Y después de las vacas obtiene la leche. Esta leche la va a vender el señor. La vende mayormente a una empresa. Y esta empresa lo procesa, jóvenes, procesa y obtiene leche. Y cuando obtiene la empresa ya obtiene un producto, es decir, la empresa obtiene un producto, una vez que obtiene este producto lo distribuye. A ver, chicos, utiliza mayormente, jóvenes, utiliza a través del transporte, lo que es circulación, jóvenes, utiliza el transporte para llevar los productos a otro lugar. Después los distribuye, jóvenes, en los mercados. Y después en los mercados, una vez que lo distribuye, el ser humano los compra. Todo este proceso se conoce con el nombre, jóvenes, de factores de producción o el proceso económico. Ahora sí, como yo les decía, las actividades económicas están relacionadas con la producción. Si las actividades económicas están relacionadas con la producción, no solamente en las empresas se producen productos. O no sé si recuerdan ustedes el tema bienes. Los bienes, no solamente en las empresas se producen bienes económicos. ¿Por qué decimos bienes económicos si no decimos bienes libres? Los bienes libres son gratis. Los bienes económicos es que cuestan. El hombre tiene que utilizarlo para poder procesar los jóvenes y poderlos ofrecer. Ahora sí, como yo les decía a ustedes, como yo les estaba mencionando, no solamente las empresas producen bienes económicos o productos, sino que también, jóvenes, las empresas ofrecen servicios. Por ejemplo, jóvenes, a través, por ejemplo, un servicio podemos decir lo siguiente. Chicos, no, por ejemplo, nos está ofreciendo el servicio del internet. O por ejemplo, voy donde un médico me ofrece un servicio. Por ejemplo, el médico, chicos. El médico con sus aparatos estos aparatos que han sido fabricados en las empresas, chicos, me ofrece un servicio, por ejemplo. El empresario, dentro de los factores de producción, jóvenes, que mayormente los factores de producción o el proceso económico, es todo ese proceso para obtener, que mayormente se relaciona, las actividades económicas se relacionan con la producción. Y en la producción se obtienen bienes y servicios. Y estos bienes y servicios son ofrecidos a la población. Y al ser ofrecidos a la población, jóvenes, entonces va a satisfacer las necesidades de muchas familias. ¿Y quedó claro? Ahora sí. Ahora sí, chicos. Pero mayormente, ¿por qué se ocurre este factor de producción? Por ejemplo, yo como empresario, lo que me conviene, jóvenes, si yo tengo dinero y veo que hay maquinaria, por ejemplo, yo tengo vacas y tengo, tengo leches, y si yo me doy cuenta que con las vacas obtengo leche y, por ejemplo, fabrico quesos artesanalmente, desperdicio cantidad de leche, jóvenes. Pero yo me doy cuenta que hay una maquinaria que me ofrecen y tengo el dinero suficiente para comprarla. Con esa maquinaria la obtengo, jóvenes, y a través de esa maquinaria la proceso y obtengo mayor cantidad es decir, aprovecho la leche y obtengo mayor cantidad de quesos. Y estos quesos, jóvenes, como empresario, me van a permitir incrementar mis ganancias. Las ganancias a un empresario también se le conoce con el nombre de utilidades. Ahora sí, como yo les decía, jóvenes, las empresas, jóvenes, para poder volver a producir necesitan, sobre todo, de todo este proceso económico, de todo el proceso económico. Ahora sí, jóvenes, nos centramos a lo que corresponde al tema conocido con el nombre de proceso económico. Como yo les decía, estudiantes, ¿pero qué es el proceso económico? El proceso económico es un conjunto de actividades que realiza el hombre de manera continua y permanente para generar, jóvenes, bienes y servicios. Que son necesarios estos bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las familias. Ahora, si recuerdan ustedes el famoso concepto de agentes económicos, el agente económico es el empresario y las familias. Y en medio está el Estado. Chicos, las familias son mayormente los que compran los bienes y servicios. Y mayormente las empresas son los que ofrecen estos bienes y servicios. Ahora sí, por eso decíamos lo siguiente: el proceso económico es el conjunto de actividades que realiza el hombre de manera permanente y continua, es decir, siempre. Porque a través de este proceso económico que ofrecen las empresas, jóvenes, o este conjunto de actividades que ofrecen los hombres, van a obtener, jóvenes, un beneficio que va a permitirles
que les va a permitir obtener beneficios para poder satisfacer las necesidades de sus familias. Por ejemplo, podemos ver a través de este esquema, chicos, por ejemplo, señor, ahora sí, chicos, por ejemplo, la basura, chicos, la basura, el recolector de basura lo recoge a través de y lo lleva a una planta de tratamiento. Después esta planta de tratamiento lo aprovecha y mayormente, jóvenes, y es todo un proceso. Por ejemplo, la fábrica de envasan, jóvenes, a través de reciclar. Por ejemplo, una fábrica de envase fabrica botellas, las botellas que son utilizadas, y mayormente la mayoría de la población las bota, jóvenes, porque es a través de los consumidores, y mayormente todo este proceso, el recolector de basura selecciona la basura y se va a una planta de tratamiento, por ejemplo. Ahora sí, si hablábamos del proceso económico, que es el conjunto de actividades que realiza el hombre, y no nos olvidemos que realiza el hombre, jóvenes, pero ¿para qué? Para producir bienes y servicios, que estos bienes y servicios son ofrecidos sobre todo para las familias, que ellos van a cubrir sus necesidades. ¿De acuerdo, jóvenes? No olvidemos, estas necesidades son cubiertas de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Y de acuerdo, ojo, que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a los recursos. Por ejemplo, yo no puedo comprarme, jóvenes, yo no puedo comprarme un televisor de 50 pulgadas si yo no tengo los recursos económicos suficientes para poder, o no me alcanza, jóvenes. Yo tengo que cubrir mis necesidades de acuerdo, que no nos olvidemos, las necesidades se cubren de acuerdo a los recursos disponibles de cada familia. Que quede claro, en otras palabras, de acuerdo a los sueldos que recibimos cada uno de nosotros, o al dinero que ganamos. Ahora sí, chicos, todo este proceso económico tiene las siguientes fases. Entonces, por ejemplo, ¿no se darán cuenta a través de la siguiente imagen, jóvenes? Por decir, chicos, en una empresa, yo, que soy el agricultor, vendo la caña de azúcar. Se va a la empresa. ¿La empresa qué es lo que hace, chicos? La procesa. La caña de azúcar a través de los siguientes tratamientos, chicos, a través, como ellos tienen la tecnología suficiente, a través de esto, la tecnología, chicos, obtienen un producto. Por ejemplo, el azúcar. Utilizan el transporte, chicos, y lo llevan lo distribuyen a los mercados. Y en los mercados, jóvenes, llegan principalmente los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Los agentes, las familias. O unidades de consumo, que son las familias. Ahora sí, una vez que venden estos productos, el empresario, jóvenes, obtiene su ganancia. Y al obtener su ganancia, jóvenes, el empresario va a tener para cubrir las necesidades, jóvenes. Por ejemplo, el empresario va a poderme pagar o comprar mis productos. O va a tener el empresario para poder pagar a sus trabajadores. Y estos trabajadores jóvenes, como tienen familia, de igual manera es un círculo, por ejemplo, chicos. Ahora sí, ¿cuáles son las fases del proceso económico? Dentro de la fase del proceso económico es en la que mayormente se generan bienes y servicios. Y ahí, chicos, uno de ellos es la producción, que de aquí vamos a hablar de cada uno de ellos. Es la producción. Pero en la producción que mayormente se hace, se generan los bienes y servicios. Después tenemos el segundo proceso económico, que es la circulación. ¿En qué consiste la circulación? La circulación consiste en el traslado, jóvenes, de los productos, traslado e intercambio de los productos. Y después pues, seguimos el siguiente proceso. ¿No se darán cuenta, chicos? El azúcar. La producción, jóvenes, mayormente la caña de azúcar del agricultor llegó a la producción en la empresa obtuvo azúcar y mayormente en la circulación a través del transporte la llevó hacia los mercados. Después, jóvenes, vino la distribución, y la distribución, chicos, consiste en el reparto de las riquezas. ¿Qué significa? Ahí llega al mercado y lo vende a los comerciantes, y de esta manera, jóvenes, el empresario tiene para pagarle a sus trabajadores. Tiene para pagarle a sus trabajadores en la distribución. Después viene el consumo. El comerciante que compró la caña de azúcar, chicos, vendió el azúcar, no la caña, porque la caña estuvo en la empresa nada más, en la producción. Llegó, jóvenes, las unidades de consumo son las familias que compran los productos, y una vez que el comerciante vende sus productos, va y compra más azúcar. Chicos, ¿y qué significa? La inversión, compra más azúcar porque tiene bastante demanda. Y entonces, al comprar más azúcar, chicos, el empresario tiene la opción de ir comprando más productos, más recursos,
a los agricultores. Todo este es el famoso proceso económico, que lo vamos a detallar de cada uno de ellos. Ahora sí, chicos. Cuando estábamos hablando, a ver, cuando estábamos hablando principalmente el primero, jóvenes, el primer proceso económico, jóvenes, el primer proceso económico es la producción. La producción. La producción es el primer proceso económico que mayormente se encuentra en todo proceso económico. Pero, ¿qué es la producción? La producción es el conjunto de actividades orientadas a generar bienes y servicios. ¿Y dónde se genera la producción? En la empresa. A ver, en la actividad, por ejemplo, yo me asocio con varias personas y formo una empresa, jóvenes, o yo tengo el capital suficiente y formo una empresa, me doy cuenta, jóvenes, que en Tumbes, por ejemplo, producen bastante plátano, y del plátano puedo comprar yo el plátano y fabricar, jóvenes, harina de plátano, y esa harina de plátano distribuirla en el mercado local y el nacional. Ahora sí, chicos, en la producción es la actividad orientada a generar bienes y servicios útiles para el hombre. ¿Pero por qué son útiles? Ya les había manifestado. Por ejemplo, yo compro el plátano y llevo el plátano, lo proceso, yo obtengo harina de plátano y vendo, jóvenes, va a servir para que en algunas familias puedan comprar esta famosa harina de plátano. Y va a cubrir la necesidad de una familia. Ahora sí. En esta etapa de los factores productivos intervienen los siguientes elementos. En la producción, para que esa harina de plátano salga como un bien o un servicio, jóvenes, o como por ejemplo yo compro, hoy chicos, como por ejemplo yo compro maca y la maca la proceso y tengo jarabe de maca o cápsula de maca, jóvenes, para poder de mi empresa salga como un producto o como un servicio, jóvenes. Cuando hablamos de un servicio, por ejemplo, otro producto, puedo decir, salga como mesa o como una silla. ¿Cómo es que, chicos, qué proceso se ha llevado a cabo para que salga ese producto como silla? Es decir, desde su inicio. Dentro de la producción, que es la actividad orientada a generar bienes y servicios, se dan los famosos elementos, factores, los siguientes factores de producción. Por ejemplo, chicos, cuando hablamos de la tierra es un factor natural, factor de producción. La tierra también se le conoce con el nombre de recursos naturales. No sé si recuerdan ustedes los famosos recursos naturales. Los recursos naturales son todos aquellos que nos ofrece la naturaleza y que utiliza el hombre para satisfacer diversas necesidades. Los recursos naturales se clasifican renovables, no renovables, inagotables. Por ejemplo, renovables son aquellos recursos renovables, por ejemplo, es el agua del río. ¿Pero por qué? Porque el agua del río, después de un largo periodo, por ejemplo, ahorita está un poco seco, el nivel del agua es bajo, jóvenes. Y podemos decir que, chicos, si después nos damos cuenta que en época de invierno o en época de verano que se producen las lluvias, el agua del río se incrementa, es decir, el caudal, o mayormente dice, como dicen ustedes, el río está crecido, tiene bastante agua. Ahora sí, chicos. El recurso natural renovable es aquel recurso que después de un largo periodo de tiempo se logra recuperar. Recurso natural no renovable es aquel recurso que una vez que se sigue utilizado ya no se vuelve a recuperar. Por ejemplo, el hombre aprovecha el petróleo que se encuentra en el subsuelo, lo extrae el petróleo y una vez que es utilizado, chicos, ya no vuelven a aparecer ahí en ese mismo sitio. Por ejemplo. Después tenemos, por ejemplo, el recurso natural inagotable. El hombre aprovecha la energía del sol para generar los rayos de la radiación solar para generar energía solar. El hombre aprovecha el viento y no se dan cuenta de lo que está instalado en Talara, energía eólica. Ahora sí, chicos, ahora para que tengan una idea cuando hablamos de naturaleza. Naturaleza también se le conoce como el factor tierra. Después tiene que ir, claro, pues, si yo utilizo, por ejemplo, si yo compro el plátano, ahora sí se va, chicos, a lo siguiente. El siguiente factor es el trabajo. Yo he comprado, chicos, yo he sembrado plátano, ahora sí, para poder sembrar el plátano, jóvenes, tengo que trabajar la tierra. Tengo que trabajar la tierra. Entonces, el trabajo se da en dos aspectos, físico o intelectual.
Si es físico es porque yo trabajo la tierra, agarro mi palana, mi hacha, chicos, mi palana, mi pico, jóvenes, y voy arando el terreno. Voy arando el terreno, chicos. Pero también necesito, a veces necesito, o a veces, por ejemplo, yo tengo, a veces no es necesario tener el trabajo físico porque yo contrato a unos trabajadores, a unos obreros mayormente, o peones se le dicen en algunos lugares. ¿Y saben qué es lo que sucede aquí? Aparte de esto, el trabajo no solamente es físico, sino que también es intelectual. ¿Qué significa? El ingeniero viene y me da asesoramiento. Ese es el segundo factor de producción. Factor de producción. El trabajo es físico o intelectual. Físico es cuando yo me esfuerzo. El panadero realiza una actividad física. Compra la harina, chicos, y la procesa, hace su trabajo físico. Pero también lo mezcla el intelectual porque tiene que conocer lo que hace. Yo no puedo coger la harina y puedo hacer pan porque no sé. Ahora sí, chicos. Pero también necesita, tanto el agricultor como el panadero necesita un capital, que es el capital financiero. ¿Qué significa? Yo tengo que invertir, chicos. Es decir, por ejemplo, yo he comprado, el panadero ha comprado su horno. Yo soy agricultor, he comprado mi palana, mis picos. Chicos, mi herramienta de podar el terreno agrícola. O, por ejemplo, comprar una cartapila, por ejemplo. Chicos. No, un tractor, me equivoqué. Por ejemplo, chicos. Después del capital, ya tenemos el capital. Por ejemplo, el carpintero, chicos, compró la madera y fabricó una mesa. Su capital son el martillo, los clavos, chicos. El serrucho, por ejemplo. Todas esas herramientas es capital. Y después tenemos la tecnología. ¿Qué significa la tecnología, jóvenes? La tecnología son mayormente lo que se encuentra en la empresa. Y de ahí, todos estos elementos se mezclan y se obtiene un bien o un servicio. El carpintero, chicos, compró los árboles, los palos o la madera y obtenió, jóvenes, a través de su proceso tecnológico, obtenió mesas o sillas. Jóvenes, el panadero, chicos, con todo su conocimiento, su capital y su tecnología, fabricó panes. Su producto es el pan, es un bien. Todo claro, chicos. Ahora sí, hemos visto el factor de producción. Cuando vemos el factor de producción, después nos vamos al siguiente factor, chicos. La productividad. ¿Pero qué es la productividad mayormente? Cuando hablamos dentro del factor de la producción, es el rendimiento o eficiencia de cada uno de los factores productivos en un tiempo. Es decir, si mi trabajo es eficiente, me va a permitir aumentar mi productividad. ¿Qué significa esto, chicos? Depende del trabajo, depende de mi trabajo, cómo yo lo realizo. El siguiente proceso después de la producción viene la circulación. La circulación, también se le conoce como la fase del transporte, en el cual, jóvenes, no sé si recuerdan, sale de la empresa, circulación, utiliza el transporte para movilizar sus productos, sus bienes o servicios hacia las unidades productivas, es decir, mayormente hacia los mercados, La empresa utiliza, por ejemplo, la empresa de caña de azúcar, que obtuvo su producto, azúcar, jóvenes, utiliza la vía del transporte para llevarlo a los mercados. O, por ejemplo, el señor que fabricó una mesa, utiliza el transporte para llevarlo a los mercados, chicos. Entonces, la circulación es el proceso del intercambio de mercancías, también conocida como la fase de transporte del proceso económico, que tiene estrecha relación con las unidades productivas y las unidades de consumo. Es decir, aquí está la empresa y la familia. La relación de la empresa para llevarlos a todo este proceso para llevarlos hacia las familias. Pero antes de llegar a la familia, llegan los mercados. Y de los mercados va la familia si lo tiene. La circulación, que quede claro. La circulación también se le conoce como la fase de transporte. La movilización de los bienes o servicios hacia los mercados, chicos. Pero se intercambian los bienes o servicios, o también conocido como mercancías, a través, chicos, de un beneficio que es, por ejemplo, cuando intercambiamos, se obtiene el producto. Como empresario obtienes el dinero por las ventas. Ahora sí, la siguiente fase del proceso económico
también se conoce con el nombre de distribución. La distribución, jóvenes. ¿Qué significa distribución? Dentro de la economía, la distribución es la forma mayormente en que todas tus ventas, en todo el proceso, toda la forma en que el producto total, el ingreso, la riqueza o la riqueza generada, por ejemplo, todo el proceso mayormente en el cual la producción, producción, jóvenes, en el cual se han utilizado todos los elementos como naturaleza, trabajo, capital y tecnología para obtener un producto, un bien o un servicio, chicos. Ahí el empresario determina el precio del producto y a través de la circulación, chicos, en la distribución, jóvenes, mayormente consiste en lo siguiente. Como ya vendió el producto en los mercados, la distribución significa en el reparto de los ingresos. A ver, chicos, o el ingreso, la riqueza, se distribuye entre todos los individuos. Por ejemplo, ¿qué significa? Si yo soy un empresario, tengo que pagar mis impuestos al Estado. ¿Y quién es el ente regulador que recauda mis impuestos? La SUNAT. Si no, chicos, me embargan o me quitan mis bienes o me quitan mi producto porque yo no tengo el permiso reglamentario, por ejemplo. A través del Estado yo pago mis tributos o impuestos. Y jóvenes, por ejemplo, si yo he formado una empresa, a veces la mayoría, por ejemplo, de agricultores o la mayoría de pequeños empresarios, chicos, como no tienen dinero y tienen esa mentalidad o esa capacidad emprendedora, jóvenes, a veces solicitan dinero en calidad de préstamo. ¿A dónde lo obtienen? En las entidades financieras. Y cuando ellos, chicos, logran aprovechar, logran, jóvenes, que mayormente su producto o mayormente la empresa que formaron ellos les generó ganancias, chicos, les permite pagar los intereses del préstamo, del dinero que ellos del dinero o del préstamo, chicos, del dinero que ellos le han solicitado y le han dado en calidad de préstamo. Y eso corresponde el interés. A ver, cuando hablaban los jóvenes también del trabajo, distribuyo mayormente, como ya tienes las ganancias, como ya mayormente tienes la riqueza, el ingreso de los productos, que es el dinero, ahora sí, le puedes pagar a tus trabajadores. Por ejemplo, chicos, si yo tengo mis trabajadores ahí, le pago, por ejemplo, al ingeniero. Le pago, por ejemplo, no solamente le pago al ingeniero, sino que también le pago al obrero. A ese jóvenes, a ese que está ahí envasando, procesando, limpiando también, por ejemplo, o está verificando, a todos ellos le pago. Hey, ¿y cuál es la otra? La naturaleza. Si yo he formado mi empresa y alquilado un local, tengo que pagar, pues. Por ejemplo, si yo soy un agricultor, no tengo conocimiento de agricultura y he solicitado un terreno en calidad de alquiler, jóvenes, como la mayoría de personas acá en Tumbes, alquilan los terrenos agrícolas para cultivar arroz, jóvenes, en calidad de alquiler. Ahora sí, yo voy y pago el alquiler del terreno que he utilizado para cultivar el arroz, por ejemplo, como es en el caso de Tumbes. O, por ejemplo, el alquiler de local, jóvenes. Ahora sí, para que quede claro, es el reparto de los ingresos. O el de reparto, el de los ingresos totales, producto de los bienes y servicios que he ofrecido, jóvenes. Y mayormente tenemos el siguiente producto, el siguiente proceso, jóvenes. El siguiente proceso se conoce con el nombre de el consumo. Acuérdense, el Estado, la empresa, jóvenes, combinó los siguientes elementos. Naturaleza. Por ejemplo, utilizó el algodón. Trabajo, jóvenes. Hey, chicos. Contrató a obreros para trabajar en la empresa. Capital. La inversión que tienen las maquinarias o herramientas. De todo esto, jóvenes, el conocimiento, el trabajo, jóvenes, porque tenían que tener conocimiento y ¿qué obtenieron? La tela. Ahora sí, chicos. Esta tela, mayormente, o esta tela, jóvenes, o esta ropa que mayormente han confeccionado, se lleva hacia los mercados. Y en los mercados, ¿quiénes van? De las empresas van directamente a los mercados. Y en los mercados, ¿quiénes se encuentran? Las unidades de consumo. ¿Quién son las unidades de consumo? Son la familia. Acuérdense bien, los agentes económicos habían mencionado anteriormente. El Estado, que supervisa con sus entes reguladores, que los chicos, que los consumidores tengan que los productos que ellos compran
no, mayormente no tengan problemas, jóvenes, o mayormente tratan de ver que las empresas cumplan todos los requisitos de acuerdo a ley y con todos los registros sanitarios, jóvenes, o permisos respectivos, por ejemplo. En las unidades de consumo, jóvenes, mayormente depende del ingreso. Por ejemplo, si yo sé que mis ingresos económicos son bajos, yo compro mis productos de acuerdo a yo compro los productos de acuerdo a mi situación económica. Por ejemplo, producto de esta pandemia, jóvenes, no se han dado cuenta, producto de esta pandemia, la mayoría de familias jóvenes les han disminuido el sueldo, o algunos no tienen trabajo como todo el tiempo normalmente, o algunas empresas han quebrado. Y por lo tanto, estas familias se están midiendo en cuanto a su presupuesto. En cuanto a su presupuesto se están midiendo. Por lo tanto, jóvenes, cuando hablamos de consumo son las familias de acuerdo a sus necesidades, jóvenes, y teniendo en cuenta los recursos con los que cuentan, jóvenes pueden comprar los bienes o servicios. Por ejemplo, el comprarme ropa, o por ejemplo, comprarme una mascarilla para protegerme en estos momentos de la pandemia, o comprarme un protector, chicos, de acuerdo a a la situación económica de cada familia. Ahora sí, las unidades de consumo es la acción a utilizar o gastar un producto o un bien o un servicio para atender las necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. Primarias, alimentación. Secundarias, comprarme ropa. Superfluas, comprarme una moto. Acuérdense bien, estudiantes. Cuando hablamos, jóvenes, de unidades de consumo, también que quede claro, no se olviden, es de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestra situación económica. Y nos vamos al siguiente, chicos. Nos vamos al siguiente. A ver, por favor. A ver, el siguiente. El siguiente, chicos, es el siguiente, el último. El último proceso económico se conoce con el nombre de inversión. La inversión, chicos. La inversión. La inversión, una vez que las unidades de consumo van, el comerciante, chico, tiene ganancias, este comerciante tiene de estas ganancias, ¿qué es lo que hace un pequeño empresario? El pequeño empresario no va y gasta su dinero, de su ganancia no, sino un pequeño empresario para que su pequeña empresa, o un microempresario, para que su empresa prospere, jóvenes, tiene que invertir de las ganancias o utilidades, invertir más en la producción, invertir más en su negocio. ¿Y qué es lo que sucede? En la inversión, mayormente, jóvenes, es utilizar las ganancias para volver a producir. Yo como comerciante, yo como dueño de la tienda, jóvenes, como tengo mi pequeña tienda, pequeño empresario, voy y compro más productos para ofrecer a la población. O a veces mejores también. Y yo como empresario, jóvenes, que tengo una fábrica, veo que me van a comprar más, entonces me va a generar más ganancias y voy a tener que comprar más productos. Todo este proceso económico, jóvenes, no olvidemos que todo este proceso económico se conoce, no olvidemos, la producción determina el precio, circulación, transporte, distribución, el pago de los trabajadores, consumo, jóvenes, donde van las familias y compran. Al obtener el pequeño empresario, comerciante, jóvenes, comienza a invertir o comprar más, inversión. Y después de la inversión, miren, es un círculo, por eso no se dan cuenta, chicos, por eso no se dan cuenta a través de este famoso proceso económico, producción, circulación, distribución, consumo, inversión y otra vez vuelve. Ahora sí, una vez que tenemos esto, chicos, una vez que tenemos esto, para poder terminar, vamos a desarrollar las siguientes preguntas. Vamos a desarrollar las siguientes preguntas. A ver, las preguntas que vamos a desarrollar se encuentran en la actividad de clase. A ver, chicos, solamente vamos a desarrollar algunas. ¿Cuál es la fase del proceso económico donde se determinan los precios? El lugar donde se determinan los precios es en la producción. ¿Pero por qué? Porque ahí el empresario, jóvenes, al comprar los bienes y servicios, va a tener en cuenta que va a tener que pagar a sus trabajadores. Va a tener en cuenta, chicos, cuánto ha invertido todo esto y con la tecnología y todo. Y de ahí se va a determinar el precio. Por lo tanto, la fase del proceso económico donde se determinan los precios es en la producción. Dice, es la retribución. Retribución, chicos, mayormente es el pago, mayormente, como quien dice. ¿Dónde se paga? Esa es la retribución a cada uno de los factores productivos que participan en la producción. Un factor productivo es el trabajo. Un factor productivo es la naturaleza, al señor que yo le he comprado. O le he pedido que me den calidad chicos,
en calidad de que posteriormente le voy a cancelar su producto o su recurso natural. Entonces, ¿qué significa? Es la retribución a cada uno de los factores productivos que participan en la producción en la distribución. La tercera pregunta. La pobreza existe en el Perú debido a la desigualdad de ¿qué? De la distribución, chicos. A veces hay empresarios que pagan un sueldo demasiado bajo a sus trabajadores. ¿No se dan cuenta? ¿Y dónde está? En la distribución. La cuarta pregunta. Es la etapa del proceso económico que sirve de nexo entre la producción y el consumo. Acuérdense, chicos. Producción, primero. Circulación, distribución, consumo, inversión. ¿Cuál es la que se encuentra aquí? La inversión. ¿Cuál es el nexo entre la producción y el consumo? La inversión, chicos. Por lo tanto, la inversión. 4. 5. La adecuada combinación de factores productivos permite ¿qué? ¿Qué le permite? Si yo combino bien los factores productivos, chicos, me va a permitir aumentar mi productividad. Me va a permitir aumentar mi producción. Y al aumentar mi producción me va a permitir incrementar mis utilidades, es decir, mis ganancias. Ahora sí, estudiantes, espero jóvenes que me hayan entendido el tema y por favor, el reto a desarrollar, jóvenes, me hacen un esquema de los factores de producción con imágenes y desarrollan ustedes la actividad domiciliaria. Eso es todo, estudiantes. Nos vemos hasta la siguiente clase, por favor, y cuídense. Recuerden, chicos, siempre obedecer a sus padres. Cuídense, por favor.